Nuestro ponente del día de hoy es José Fernando Mejía Maldonado. Él es estudiante de la licenciatura de MAC y es de octavo semestre. El título de su ponencia es La mariposa que causó un tornado. Él está haciendo su trabajo de tesis en sistemas dinámicos y la conjetura de Collatz. Fue finalista en la Olimpiada Internacional de Lógica en el 2018. Además, se desempeña como Business Intelligence Analyst en Intel desde inicios del año en curso. Y entre sus intereses se encuentran la estadística, ciencia de datos, la seguridad computacional y los sistemas dinámicos. Ahora sí, puedes empezar, Fer. Gracias, Denise. Pues, bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias también al profe Enrique por este espacio. Bueno, vamos a empezar con la charla. En sí, esta charla está relacionada con mi trabajo de tesis. De hecho, pues prácticamente como la primera parte del trabajo de tesis va a ser muy similar a lo que les voy a mostrar en cuanto a contenidos. Y pues como les comentamos, están enfocados en sistemas dinámicos, en concreto sistemas dinámicos discretos. Entonces, pues bueno, vamos a ir empezando. ¿Qué vamos a ver? Pues primero vamos a checar unas nociones básicas. Estas nociones básicas solo van a ser para poder empezar a hablar de sistemas dinámicos, por si, pues a lo mejor es algo totalmente nuevo para ustedes, pues aquí podemos empezar a dar las ideas, ¿no? Antes de empezar a hablar inclusive de historia o cualquier otra cosa. Después vamos a hablar, pues historia de los sistemas dinámicos, cómo es que surgieron. Realmente es una rama muy nueva de las matemáticas, entonces, pues no hay mucho por ahí, pero es muy interesante. Después, pues nos vamos a enfocar a la introducción a los sistemas dinámicos discretos. De ahí nos vamos a ir al teorema de Lee-York y, bueno, algunas herramientas que vamos a necesitar para este teorema. Y pues este teorema nos va a llevar directamente a lo que es pues, la parte del caos. Ya de ahí, si tenemos tiempo, si el tiempo lo permite, pues también les mencionaré un poco acerca del trabajo de tesis, cuál es el objetivo y hacia dónde se dirige. Entonces, pues bueno, lo primero son nociones básicas. Eh, ¿Qué estudian los sistemas dinámicos? Pues bueno, estudian cómo los sistemas evolucionan y cómo es su comportamiento a largo plazo. Realmente, pues esto es una mezcla de muchas ramas de las matemáticas. Tenemos métodos analíticos, geométricos, topológicos, métodos numéricos, ecuaciones diferenciales y pues básicamente lo que sirva, ¿no? Inclusive, pues se ocupan las computadoras para poder modelar los sistemas y encontrar ciertos comportamientos. Y pues bueno, tenemos aplicaciones en muchas ramas, principalmente física, biología, meteorología, economía. Entonces, bueno, vamos a ver un sistema dinámico discreto. A grandes rasgos, ya lo explicaremos con más formalidad más adelante, pues un sistema dinámico discreto es una función que se itera sobre sí misma. Dicho de otra manera, pues yo voy a tener mi función, a esa función le voy a meter un número, y lo que me salga lo voy a volver a meter en la misma función, lo que me salga lo voy a volver a meter y así consecutivamente. A esto nos referimos con iterar. Un punto fijo, pues vamos a verlo como puntos en los que no se producen cambios. Por ejemplo, si nuestro modelo de sistemas dinámicos modela una población, pues un punto fijo sería un punto en el que nuestra población siempre se va a mantener constante, es decir, no va a crecer ni va a disminuir. Y pues una órbita son puntos que se repiten cada cierto periodo. Volviendo al ejemplo de mi función, es como si yo le meto un número y me sale un 2, luego le meto otro número y me sale un 3, y luego me sale otra vez el primer número que metí. Pues esto quiere decir que voy a repetir la misma órbita, por eso se le llama así, pues consecutivamente. Este nombre de órbita pues viene también de las órbitas que conocemos comúnmente, las de el sistema solar y los planetas y cositas de ese estilo. Entonces, bueno, ahora sí, con esto que acabamos de platicar, vamos a hablar un poco de historia. Pues empezamos con Poincaré. Poincaré en 1890 fue el que realmente inauguró la teoría como la conocemos hoy en día. Anteriormente Newton, por ejemplo, había por ahí hecho algunas cosas. Ha habido gente que ha hecho cosas con sistemas, pero nunca le habían dado un enfoque y un estudio como lo hizo Poincaré en 1890. Él lo que hace es, bueno, intenta resolver el problema de los tres cuerpos. Resulta que un día el rey Oscar II, pues quién sabe qué estaba pasando por su cabeza, se levantó y dijo, ya sé que quiero de cumpleaños, voy a hacer un concurso. Y pues ese concurso es si alguien me puede responder una duda que tengo. La duda es, pues yo tengo la Tierra, la Luna y el Sol orbitando, pues quiero saber si estos planetas van a estar orbitando siempre o en algún momento alguno de ellos va a ser disparado o a lo mejor se estrella la Luna con la Tierra o algo por el estilo. Ya saben, cosas que pasan los reyes, problemas de reyes. Realmente él no logró resolver este problema, pero pues con lo que hizo sentó las bases de la teoría de sistemas dinámicos. Entonces, este problema de los tres cuerpos después se generaliza el problema de los n cuerpos, que es la misma idea, solo que pues tenemos un sistema dinámico con n cuerpos que se mueven
que se mueven, ¿no? Y que orbitan entre ellos. Posterior a Poincaré, llega Andronov. Andronov, pues publica un artículo donde introduce la idea de estabilidad estructural. La estabilidad estructural se refiere a cualidades de algunos sistemas que se muestran indiferentes ante perturbaciones. Dicho de otra manera, pues simplemente tú mueves los valores de tu función un poco y realmente se mantiene la estructura de tu dinámica, ¿no? O bueno, de tu sistema. Algunos de esos ejemplos son los que mencionábamos antes: puntos fijos o órbitas periódicas. Un punto fijo, como decía, pues como es un punto que siempre está ahí, pues podemos verlo como una estabilidad estructural, ¿no? O bueno, como parte de la estabilidad estructural. Algunos de estos ejemplos, por ejemplo, bueno, más bien otros ejemplos serían estas gráficas de aquí abajo. Podemos ver, por ejemplo, esta espiral, la primera. La espiral empieza a irse hacia el centro hasta llegar y parece que tiende, o bueno, converge hacia el centro de dicha espiral. En el segundo caso, pues tenemos lo mismo, nada más es un poquito más abierta y un poquito más extraña la curva. Y pues en el tercero simplemente tenemos nuestra curva que pues quién sabe por dónde anda y quién sabe para dónde va, ¿no? Entonces pues no se considera estable. Después de Andronov llega Smale. Él en los 50 se introdujo en las ideas topológicas, o sea, básicamente llegó a hacer las cosas más pesadas y más difíciles. Pues empezó a trabajar en mayores dimensiones. Él creó algo que se llama, bueno, los definió, había unos sistemas que se llaman Morse-Smale, y pues tienen la característica de poseer conjuntos infinitos de puntos fijos y conjuntos infinitos de órbitas periódicas. Y pues por ahí él conjeturó que un sistema es estable si solo si es de Morse-Smale. Pero pues para resolver esa conjetura, eventualmente llevó al resultado de que el problema de los n-cuerpos pues es esencialmente resoluble. Independientemente de los anteriores, tal vez llega el más famoso de esa teoría de los sistemas dinámicos, que es Lorentz. Él intenta desarrollar un modelo para la convección atmosférica y da como resultado su modelo pues tres ecuaciones diferenciales ordinarias, un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Él pues, al querer simular su modelo en computadora, se dio cuenta que pues que si cambiaba un poco sus condiciones iniciales, pues el resultado de su sistema o las simulaciones eran completamente distintas. De hecho, él se dio cuenta de esto por accidente, simplemente fue un error de redondeo de la máquina que estaba usando. Y pues al darse cuenta de eso, pues más bien, aquí se reflejó que los sistemas evolucionaban muy distinto. Entonces, pues esto fue lo que llevó a Lorentz a su famosa frase que decía que la aleteo de una mariposa puede causar un tornado. No se refiere a que literalmente si una mariposa aletea, va a causar un tornado, sino que a veces en algunos sistemas una perturbación tan pequeña como lo puede ser el aleteo de una mariposa puede llevar a resultados completamente distintos. Entonces, pues bueno, esta es como la historia que tenemos de sistemas dinámicos. Vamos a platicar un poco más de sistemas dinámicos discretos en concreto. Para esto, pues antes nada más tenemos que dar una pequeña definición muy sencilla, que es un espacio métrico. Pues decimos que un conjunto es un espacio métrico, si está equipado con una función, y pues dicha función cumple tres propiedades, ¿no? Básicamente, pues que la distancia de cualesquiera dos puntos es mayor o igual a cero, y pues va a ser igual a cero si solo si son el mismo punto. El segundo es que pues la distancia de un punto a otro es la misma distancia que del segundo al primero. Y la tercera es la desigualdad triangular, que pues si yo tengo dos puntos, si yo tengo la distancia de dos puntos, eso siempre va a ser menor o igual a la distancia del primero a un tercer punto y luego a ese punto al último, ¿no? En general, realmente esto es mera formalidad. Y pues bueno, para tener un sistema dinámico discreto, realmente nosotros vamos a necesitar únicamente dos ingredientes. El primero es un espacio métrico, como lo definimos anteriormente, y el segundo es una función continua que vaya del espacio a sí mismo. Con estos dos ingredientes ya podemos generar nuestros sistemas dinámicos discretos. Entonces, pues para esto vamos a dar una pequeña notación. Vamos a decir que f superíndice n pues va a ser la composición de la función en sí misma, o dicho de otra manera, va a ser la función iterada n veces. De hecho, pues de aquí adquiere el nombre el sistema dinámico discreto. Como yo voy a iterar mi función una cantidad, bueno, como yo voy a iterar mi función, pues esto va a ser un número discreto, va a ser un número natural, y pues esto va a llevar al nombre de la rama, ¿no? Por ejemplo, pues, para manejar algunos ejemplos, vamos a considerar esta función muy sencilla, f de x igual a 1 menos x. Si yo itero mi función, eso quiere decir que a lo que me salga de aquí, de esta función, lo voy a volver a meter. Dicho de otra manera, me quedaría 1 menos x, digo más bien 1 menos x. Y pues es lo que se ve aquí en el desarrollo algebraico. Haciendo ahí un poquillo de álgebra bien sencilla, pues resulta que la iteración
la iteración 2 me da X. Si yo vuelvo a meter eso, la iteración 3 me da 1 menos X y la cuarta X. Y pues básicamente aquí se ve el comportamiento. Podemos ver que si la iteración es par, pues siempre nos va a dar X, y la iteración es impar, siempre nos da 1 menos X. Esto, pues básicamente es una de las cosas que le interesan a los sistemas dinámicos, entender cómo funciona esta dinámica de la función y si se puede generalizar de alguna manera. Y bueno, por ejemplo, si yo metiera como valor inicial 3, en el ejemplo que acabamos de ver, así es como se vería la gráfica de nuestros puntos. Empezamos en un 3, bajamos a un menos 2, subimos otra vez al 3, menos 2 y así consecutivamente. Entonces, pues aquí pues claramente se ve un patrón, ¿no? Siempre se va a permanecer entre esos dos valores y es otra de las cosas que nos interesan para el estudio de las funciones. Otro ejemplo es esta función, que es 1 más t por x menos e. Este ejemplo se puede ver como, bueno, se puede entender como lo que es la deuda. Si yo tengo una deuda con el banco, supongamos que yo voy al banco y le digo, oye, pues que necesito que me prestes, no sé, 5,000 pesos. Y el banco me dice, ok, te presto 5,000, pero tengo una tasa de interés del 2%. Y pues yo después haciendo cuentas en mi casa digo, pues sabes que yo le puedo pagar nada más 2,000 al banco. Entonces la T sería esta tasa del 2%, o sea, por ejemplo, 0,2. La C sería el dinero que yo le puedo pagar al banco, por ejemplo, no sé, 5,000 pesos al mes. Y pues la X es la deuda que tengo, ¿no? Inicialmente le pediría 5,000 y después iría bajando conforme va avanzando el tiempo. Si nosotros generalizamos esta función y bueno, la iteramos varias veces, pues llegamos a esta forma, la última, que realmente pues no es tan sencilla como la anterior, pero pues de igual manera se ve una manera de verlo general. Y bueno, volviendo al ejemplo de la deuda, realmente aquí podemos ver que pues si yo tengo, por ejemplo, si yo le pido al banco pues 100,000 pesos y el banco tiene una tasa de interés del 2% y yo le puedo pagar 5,000, pues entonces mi deuda va a bajar consecutivamente, ¿no? Va a empezar en 10,000 y va a ir así. Y aquí en esta gráfica se puede ver cómo evoluciona mi deuda después de un año entero. Y otra definición que podemos ocupar acá es el de las órbitas. Como vieron, pues hay algunos casos en los que hay, bueno, bien esto nos genera una sucesión de números. Nosotros queremos saber cómo se comporta esa sucesión. Entonces, pues la órbita se define como la sucesión de las iteraciones de f. Entonces, bueno, por ejemplo, en un ejemplo tenemos el modelo logístico. Este modelo se ocupa para poblaciones, para explicar cómo evoluciona una población. Por ejemplo, no sé, supongamos que yo salgo a mi patio y quiero ver cómo evoluciona la población de hormigas de mi patio. Por ahí encontré un hormiguero y los vi. Entonces yo puedo llegar y decir, bueno, pues yo veo que ellos que crecen con una tasa de 3, por ejemplo. Cada mes la población incrementa 3. Y supongamos que yo veo que el máximo teórico de hormigas son 100 hormigas, ¿no? Antes de que las hormigas empiecen a morirse por falta de recursos, son 100. Entonces, pues mi X va a representar el porcentaje sobre ese máximo teórico. Entonces, por ejemplo, en este caso tendríamos que 3,72 es la tasa con la que crecen mis hormigas, y en el momento en el que yo empiezo a medirlo, pues estaba la población un máximo de 60%. En mi ejemplo de 100 hormigas, pues serían nada más 60 hormigas. Y pues así es como se puede ver, bueno, así es como se ve la sucesión, pero pues realmente si lo quisiéramos graficar, aquí es como se ven las órbitas. Algo interesante que podemos ver es que si nos fijamos a partir del punto más o menos como 26, empezamos a ver un patrón. Si se dan cuenta, periódicamente, cada cierto número de iteraciones, pareciera que se repite. Es decir, empezamos por este punto de aquí, no sé si acá se ve mi mouse, empezamos por este punto, y más adelante se repite el mismo punto, y más adelante se vuelve a repetir. Entonces, esta es otra de las cosas que nos interesan en los sistemas dinámicos, porque, por ejemplo, volviendo a mi modelo de población de hormigas, eso quiere decir que pues cada cierto tiempo mi población de hormigas va a tener el mismo número. O sea, si yo checo ahorita, checo en 6 meses, va a ser a lo mejor el mismo. Entonces, pues bueno, esa es otra de las cosas que nos sirven, para los cuales nos sirven los sistemas dinámicos. Entonces, pues vamos a ocupar una definición. Alguien puede decir, bueno, pues, ¿qué pasa si realmente mi órbita siempre es lo mismo? Es decir, yo le meto un número y ese número, pues, siempre me va a devolver el mismo número. Si lo vemos como una órbita, pues esa pues va a ser el mismo punto, ¿no? Muchas veces. Entonces, a un punto así lo vamos a llamar punto fijo. Aquí está definido más formalmente. Pues su órbita simplemente va a ser el mismo punto infinitas veces. Y, por ejemplo, volviendo al tema de la deuda con el banco, si, por ejemplo, la tasa de interés del banco fuera 2% y yo únicamente le puedo pagar 2,000,
Si yo le pidiera al banco 100,000 pesos, eso me daría un punto fijo. Dicho de otra manera, eso quiere decir que mi deuda con el banco va a ser eterna. Si yo le pidiera 100,000 pesos al banco con esa tasa y esa forma de pagarle, yo tendría una deuda eterna. Siempre le voy a deber 100,000 pesos al banco, siempre. Una manera fácil de encontrar puntos fijos es graficando nuestra función, como todos los días. En este caso, pues nuestra función es una recta, y hacer una intersección con la recta, con la identidad. Donde sea que nuestra gráfica interseque con la recta identidad, ahí vamos a tener puntos fijos. Entonces, una manera muy visual de obtenerlo, y pues, por ejemplo, en el ejemplo anterior, pues, bueno, en el ejemplo que mostramos ahorita, pues aquí se ve, ¿no? Que nuestra gráfica tiene un punto fijo en 100,000. Entonces, pues para esto ahora vamos a necesitar algunos teoremas para manejar puntos fijos, algunas herramientas, algo que me diga, pues mira, aquí siempre va a haber un punto fijo si se cumplen ciertas condiciones. Para eso vamos a ocupar antes el teorema del valor intermedio. Este teorema, pues yo creo que muchos lo conocen de sus primeros cursos de cálculo. Realmente lo que te dice es, pues si tú en tu función tienes un punto abajo, por así decirlo, y otro punto más arriba, entonces entre estos dos puntos siempre va a haber un punto intermedio, ¿no? De ahí viene el nombre. Básicamente lo que te dice el teorema. No lo vamos a demostrar, realmente pues en cualquier libro de cálculo diferencial por ahí se encuentra la demostración, pero lo que sí es un teorema que nos va a ayudar a encontrar puntos fijos. Entonces, pues si nosotros tenemos un intervalo de R y tenemos una función continua en dicho intervalo, entonces pues si ya sea que la imagen esté contenida en el intervalo o el intervalo esté contenido en su propia imagen, en cualquiera de estos dos tenemos un punto fijo. Dicho de otra manera, si estas propiedades se cumplen, pues si yo grafico mi recta identidad, siempre va a haber al menos un punto que interseque con esa recta identidad. La demostración realmente es muy sencilla, nada más nos valemos de una función auxiliar h, de tal manera que pues f de x menos x va a ser igual a esta función. ¿Esto para qué nos sirve? Para que al yo meter en este caso los extremos de mi intervalo, pues quede de tal manera que acoten al cero. Y pues por el teorema anterior que vimos de valor intermedio, quiere decir que entonces entre b y a, bueno, más bien entre h de b y h de a debe de haber algún valor, que más bien entre a y b debe haber algún valor que me va a dar el cero, ¿no? Que es realmente lo que me dice el teorema. Entonces, pues bueno, aquí realmente es lo que decimos, ocupamos este argumento, decimos que debe existir este valor, y pues ya nada más lo despejamos y llegamos a que pues efectivamente tenemos un punto fijo. El segundo punto es realmente lo mismo, solo ocupamos el valor del teorema intermedio una vez más para generar, bueno, para obtener nuestro intervalo AB, y pues de ahí realmente la argumentación es exactamente la misma. Entonces, así es como se ve nuestro teorema. Básicamente, como pueden ver, pues aquí tenemos el caso 1 y el caso 2. En el de la izquierda, pues sería que mi intervalo esté contenido en la imagen de dicho intervalo. Y en el segundo caso tenemos que la imagen está contenida en el intervalo de la función. Entonces, pues, bueno, sobre el que se efectúa la función. Entonces, esto siempre nos va a garantizar que va a existir este punto C, que es un punto fijo. Un ejemplo de esto, pues, es la función x al cuadrado, la de todos los días. Si, por ejemplo, agarramos el intervalo de 0.5 y 1.5, la imagen de esto va a estar contenida, más bien, la imagen va a estar contenida, este intervalo va a estar contenido en su imagen. Y entonces, pues, eso quiere decir que ahí debe de haber forzosamente un punto fijo, y pues claramente aquí se puede ver que es el 1, ¿no? Si yo itero muchas veces x al cuadrado empezando con un valor inicial de 1, siempre me va a dar 1, siempre, siempre. Entonces, pues bueno, ya vimos qué pasa cuando tengo un punto que se repite muchas veces. ¿Qué pasa si se repite cada cierto periodo? Es decir, si cada 3 iteraciones vuelvo a llegar al mismo punto. En este caso, pues vamos a definir lo que es un punto periódico, que básicamente lo que me dice es, pues si tú iteras tu función una cantidad n de veces, la que tú quieras, y vuelves a llegar al mismo punto, pues a esto es lo que vamos a llamar un punto periódico. Al conjunto de estos puntos periódicos lo vamos a anotar como pues, PERDF, o bueno, vamos a decir simplemente el conjunto del conjunto de los puntos periódicos. Y pues cualquier valor que pertenezca cualquier valor que pertenezca ahí, si nosotros sacamos su órbita sobre la función, pues vamos a tener una órbita periódica. Entonces, pues básicamente esto es algo de lo que estamos trabajando. Por ejemplo, en nuestro primer ejemplo de 1 menos x, lo que teníamos acá era que si iterabas la función, pues te da 1 menos x, en la segunda iteración te da x, en la tercera te da 1 menos x, en la 4 otra vez x. Entonces realmente podemos ver que casi todos nuestros puntos son puntos de periodo 2.
a excepción de uno, que es un medio, porque un medio es un punto fijo. Aunque realmente si vemos que tenemos un punto de periodo 1, pues eso quiere decir que esto es un punto fijo. Entonces, pues realmente son como definiciones equivalentes. Entonces, pues bueno, platiquemos ahora sí del teorema de Lee-York. El teorema de Lee-York es muy importante y realmente es muy interesante porque nos dice que pues si tenemos una órbita de periodo 3, o sea, si yo tengo una función y encuentro una órbita de periodo 3, entonces yo voy a poder encontrar una órbita del periodo que yo quiera. Piensen en el número que quieran, 12, 1000, 1.000.000, 3 millones. Yo puedo encontrar en esta función una órbita que tenga bueno, que sea de ese tamaño. Por ejemplo, en nuestro modelo logístico, si tenemos una tasa de 3.835 y un valor inicial de 0.152074, esto nos genera una órbita de periodo 3 y es lo que pueden ver en la gráfica de abajo. Pues realmente cada tres puntos se repite nuestro patrón. Entonces, antes de llegar a la demostración, pues necesitamos un par de herramientas, bueno, tres proposiciones que nos van a ser de mucha utilidad. La primera es que pues yo tengo una función continua en A y esta tiene una órbita de periodo de n mayor o igual a 2, entonces f va a tener un punto fijo. Esta la vamos a demostrar, realmente este es muy sencillo. No vamos a demostrar ninguno, solo vamos a platicar cómo se demuestra. Esta segunda proposición es un poco más complicada, un poco más enrevesada. Básicamente me dice, pues yo tengo dos intervalos contenidos en otro intervalote. Si uno está contenido en la imagen del otro, entonces va a existir otro intervalo en el segundo, de tal manera que la imagen de este nuevo intervalo sea igual a la imagen del primero. Sé que suena muy enrevesado, la proposición es un poco confusa, así que vamos a verlo con un diagrama. Esta es mi hipótesis. Yo tengo un intervalo que está contenido en la imagen del otro. Si ven, C y D está contenido en la imagen de F de A a B. Entonces, como esto se cumple, eso quiere decir que yo voy a tener un tercer intervalo, X1 y X2, de tal manera, este intervalo va a estar contenido en A y B, y de tal manera que pues, la imagen de este va a ser exactamente igual al intervalo C y D. Esto es lo que nos dice el teorema. Realmente no, esta herramienta es súper poderosa y nos va a ayudar mucho en la demostración del teorema de Lee-York. Otro intervalo que ocupamos es una función continua en A. Si esta tiene una órbita de periodo 3, entonces F tiene una órbita de periodo 2. La demostración no es sencilla, pero realmente gráficamente, visualmente es muy fácil de entender. Yo voy a tener un intervalo A1, de tal manera que esa imagen me va a mapear todo otro intervalo, el cual voy a llamar I. Eso es bueno, haciendo obviamente la demostración, podemos ver que pues, realmente esto me garantiza que va a existir un tercer intervalo, en el cual vamos a llamar A2, de tal manera que su imagen me va a dar todo A1, y pues otra vez la imagen de A1 me da todo I. Con esto ya generamos una órbita de periodo 2, y además, pues fíjense que si ocupamos, por ejemplo, el teorema de puntos fijos de que hablábamos anteriormente, esto quiere decir que en A2 debe de haber un punto fijo, porque A2 está contenido en la imagen de iterar dos veces A2, está contenido en sí mismo, entonces pues ahí debe de haber un punto fijo. Y ya, con esto, pues entonces ahora sí llegamos al teorema de Lee-York. Si tenemos una función continua, entonces tenemos una órbita de periodo 3. Bueno, si tenemos una órbita de periodo 3, vamos a tener una órbita de cualquier periodo que queramos. ¿Cómo lo hacemos? Pues se hace de manera muy similar a como se demuestra el anterior. Yo voy a tener pues mi intervalo, yo voy a tener un intervalo que va a mapear a este intervalo, o sea que su imagen va a ser igual al otro. Y entonces yo voy a poder regresar uno hacia atrás y decir, pues mira, aquí va a haber otro intervalo que su imagen va a ser igual al que acabo de encontrar. Pero pues si lo hice para eso, lo puedo hacer otra vez. O sea, yo puedo volver a encontrar otro intervalo antes que su imagen me dé A2. Pero pues entonces eso me hace que me pueda regresar todas las veces que yo quiera. Y pues realmente lo puedo hacer pues n-1 veces, y ya nada más una vez antes de terminar, me regreso otra vez al primer intervalo, encuentro yo un intervalo más pequeño, y pues otra vez, como este intervalo AN va a tener un punto fijo en I, bueno, bien, ahí tenemos un punto fijo, pues yo me puedo agarrar ese punto fijo, iterarlo una vez y me va a mandar un valor de AN-1. Luego lo vuelvo a iterar, me va a mandar un valor de AN-2 y lo puedo iterar así muchas veces hasta llegar otra vez ahí. Voy a volver a mi punto fijo
Y entonces todo el camino que yo recorrí desde AN hasta, bueno, por todos estos intervalos, hace que yo llegue a, hace más bien que yo genere mi órbita de tamaño n. Entonces, bueno, ahora sí, ¿esto por qué es importante? ¿Por qué nos interesa para el caos? Bueno, pues realmente, por ahí Lee York en su momento demostraron que si ellos dieron una definición de caos, que no es la que se ocupa hoy en día, pues se le llama caos el caos de Lee York, por así decirlo. Y ellos demostraron que si una función tiene, bueno, en un intervalo nr, tiene una órbita de periodo 3, bueno, y en consecuencia tiene órbita de todos los periodos, pues entonces la función es caótica. Sin embargo, pues más adelante, por ahí Debian llegó con una función más moderna de lo que es el caos. Y también se demostró que pues si una función bueno, más bien se cumple la definición de caos de Debian, pues esto implica que se cumple la definición de caos de Lee York. Entonces, pues decimos que una función es caótica o genera un sistema dinámico caótico si cumple que primero el conjunto de todos los puntos fijos, perdón, el conjunto de todos los puntos periódicos de f forma un conjunto denso en X. ¿Qué quiere decir que forma un conjunto denso en X? Pues tú agárrate una vecindad, la que tú quieras, y pues esa vecindad siempre va a tener un punto, uno de estos puntos periódicos. Bueno, siempre va a estar contenido en dicha vecindad. Otro es que f sea transitiva en el sentido topológico. Esto quiere decir que pues tú agárrate dos conjuntos, itera la función las veces que tú quieras sobre uno de estos conjuntos. Los conjuntos pueden ser como sea, ¿eh? Pueden ser los más raros que quieras o tienen que ser abiertos. Y entonces, pues, eventualmente, después de iterar muchas veces, estos dos se intersecan. Eso quiere decir que una función sea transitiva. Y la otra es que sea sensible a condiciones iniciales. ¿Esto qué quiere decir? Pues es muy similar a lo que decía Lawrence. Pues tú agárrate dos puntos, muy cerquita, muy lejos, como tú los quieras, agárrate dos puntos y itéralos muchas veces sobre tu función. Pues simplemente al final, esos puntos van a estar quién sabe dónde. O sea, van a estar en lugares, sí, van a estar pues, en algún lugar que no sabes cuál es. También ¿qué otra cosa tenemos importante aquí o interesante? Pues es que pues todas nuestras funciones tienden a puntos fijos. Es decir, por ejemplo, imaginemos, yo tengo mi intervalo, agárrense el intervalo que quieran, y supongamos que pues el conjunto de puntos periódicos de esta función es denso. Eso quiere decir que este intervalo va a contener muchos puntos fijos, infinitos. Y pues por ahí hay otro teorema que nos dice que pues esencialmente nuestras funciones siempre van a converger a puntos fijos. Si los iteras infinitas veces, van a converger a puntos fijos. El tema aquí es que como tú agarras un intervalo y ahí tienes muchos puntos periódicos, pues alguno de estos va a converger a alguno de estos puntos periódicos, pero pues como están juntos y son infinitos, nunca sabes. O sea, puede ser que te muevas tantito a la derecha y solo por moverte a la derecha este punto te jale a otro muy distinto del que tú esperabas. Entonces, pues básicamente esto es el caos en el sentido como lo estamos pues manejando en sistemas dinámicos, o bueno, en concreto aquí en sistemas dinámicos discretos. También están sistemas dinámicos continuos que ya manejan pues ecuaciones diferenciales y ya la teoría es un poquito distinta a los sistemas dinámicos discretos, pero pues los conceptos realmente son muy similares. Entonces, pues por acá, ¿cómo se ve el caos? Pues realmente aquí lo que podemos ver es el modelo logístico y pues le metes muchos valores, ¿no? Ya sea, aquí les pido una disculpa, no era R, debía ser X, en lugar de, realmente lo que yo aquí metí fueron valores aleatorios, valores iniciales aleatorios, y pues realmente aquí es como se ve la gráfica. Como pueden ver, hay algunos que tienen un comportamiento un poco extraño, hay algunos que convergen a una órbita de periodo 3, y realmente, pues si recuerdan, pues por ahí di un ejemplo de que esta función bueno, tiene un modelo logístico con estos parámetros, pues se vuelve una función, una función de periodo 3. Y pues por el teorema que acabamos de ver ahorita, pues quiere decir que esta función es de cualquier periodo. Aquí sí debería de ir R, aquí ya está bien. Básicamente aquí lo que hice pues fue iterar mi función con un valor inicial aleatorio y con una R pues diversa, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo se maneja la dinámica de la función. Aquí por el 2 pues vemos que pareciera como que permanece aquí en un punto fijo, pero pues conforme avanza, bueno, conforme incrementamos los valores de R, pues mis órbitas tanto van creciendo como se va multiplicando el tamaño de la órbita.
hasta que llegamos aquí al final, que pues quién sabe qué cosas raras hace, ¿no? Entonces, pues esto, ¿cómo decirlo? Aquí en este punto la computación se vuelve una herramienta pues muy poderosa para poder checar la evolución de los sistemas dinámicos. Entonces, pues bueno, antes de empezar a platicarles un poco de mi trabajo de tesis, les voy a platicar de la bibliografía recomendada para este tema, si les interesan los temas dinámicos, en concreto temas dinámicos discretos. El primero es el libro de King y Méndez, este es de Facultad de Ciencias, de hecho por ahí lo venden en la librería de Acatlán, me parece. Bueno, en algún momento lo vi, entonces si algún día regresamos a clases presenciales y pues pueden visitar la librería, seguramente por ahí lo van a encontrar. El segundo es el de Debian, una introducción a los sistemas dinámicos caóticos. Este es un poco más pesado, ya entra con la parte de topología y demás, pero pues igual es un muy, muy buen libro. Y ya el tercero lo ocupé nada más para checar como detallitos muy específicos, que es la introducción a los sistemas dinámicos discretos de Brin y Stock. Y pues de hecho ese último tenemos acceso por ser estudiantes de la UNAM. Entonces pues ahí sí se meten a la VIDI y lo buscan, seguramente lo van a encontrar. Entonces, pues ahora sí, el trabajo de tesis, ¿no? Por ahí platicamos que tenía que ver con la conjetura de Collatz. La conjetura de Collatz, pues realmente es muy sencilla de entender. Tú tienes una función que es la que ven, ¿no? Si yo tengo un número par, lo voy a dividir entre 2. Y si yo tengo un número impar, lo voy a multiplicar por 3 y le voy a sumar 1. Lo que nos dice la conjetura de Collatz es que si yo empiezo con un entero, el que ustedes quieran, el 100, el 2, el que sea, después de iterar muchas veces mi función, pues este siempre va a converger a la sucesión 1, 2 y 4. Hasta el momento se llama conjetura porque pues realmente hasta el momento nadie ha demostrado que sea cierta o que sea falsa. No, no, por ahí van o sea, han probado como con enteros de 2 a la 68 y pues hasta el momento todos parecen converger. Entonces, pues no pareciera que no vaya a cumplirse, pero pues tampoco nadie ha podido dar una demostración. Entonces van a decir, tu trabajo de tesis es demostrar la conjetura. Pues claro que no, ¿no? De hecho, si la demuestran, pues les dan un premio de $1,000,000 y pues ahí su nombre quedará escrito para la historia. Pero pues la idea es manejar la conjetura de Collatz como un sistema dinámico. Entonces, pues miren, esta gráfica que vemos aquí es pues el número de iteraciones que se requieren antes de converger al 1 en el caso de la conjetura de Collatz. Pues la verdad es que se ve una gráfica muy bonita, pues realmente si se dan cuenta, pues no importa, o sea, no se ve como un patrón, ¿no? Pareciera como que se ve por ahí una figura rara. Entonces, pues realmente este problema matemático, pues muy sencillo y muy difícil de resolver al mismo tiempo. Esta es una gráfica que yo hice para el trabajo de la tesis. Lo que quiere decir es que pues cada punto de mi eje X es una entrada del número natural y ahí verticalmente lo que tenemos son los puntos de la órbita. Es decir, si mi órbita me genera un 10, 15, 20, 30, pues esos puntos están de manera vertical. Entonces, pues bueno, ¿en qué va a consistir este trabajo de tesis? El trabajo de tesis, pues básicamente el primer paso va a ser extender la función de la conjetura de Collatz a los reales y los complejos. ¿Por qué la extendemos? Pues porque si realmente todo lo que vimos ahorita, pues es con espacios métricos y demás, y pues la función de Collatz está en los naturales. Entonces, pues yo no puedo trabajar la función de Collatz como un sistema dinámico, porque pues toda la teoría está hecha para espacios métricos y funciones continuas. Entonces, lo que yo necesito es extender la función de Collatz de tal manera que pues pueda trabajar en todos los reales y me genere una función continua. Digo, por ahí tiene que tener más características la función, pero pues a grandes rasgos nada más es eso. Después, el siguiente paso pues va a ser hacer un análisis de la dinámica de esta función extendida. De hecho, esta extensión si algunos conocen la función gamma, me parece que es, pues se recuerdan, esta es como una extensión de la función factorial, porque pues el factorial solo se puede trabajar en números naturales, pero a la función gamma, si tú le metes un natural, te va a devolver el factorial de la función, pero si le metes cualquier otro número, pues también te va a devolver algo. Entonces se puede interpretar muy entre comillas, y esta es una exageración lo que voy a decir, pues que la función gamma pues extiende el concepto de factorial a los reales. Y pues bueno, el último paso de la tesis, del trabajo de tesis, es graficar el conjunto más bien graficar estas funciones hacer una graficación similar a lo que es el conjunto de Mandelbrot.
Por ahí el conjunto de Mandelbrot pues es igual a una función que está en los complejos y se itera muchas veces. Y pues la gráfica lo que nos representa es qué tan rápido converge la función hacia, bueno, pues sí, qué tan rápido converge la función hacia el cero, si mal no me acuerdo. O bueno, hacia algún valor en específico. Y pues ya, básicamente eso es toda la parte del trabajo de tesis. Digo, suena muy sencillo, la verdad es que pues, hay muchos mates detrás, mucho trabajo por hacer. Entonces, pues ya nada más antes de terminar, pues agradecimientos primero al maestro Axel, porque pues me ha estado apoyando, bueno, tanto porque está apoyando con el trabajo de tesis y también me apoyó muchísimo con estas diapositivas, lo estuve molestando hasta el último momento con esto. También por allá Julieta Chávez, porque me ayudó a hacer algunas de las gráficas que vieron. Y pues por supuesto a ustedes que están leyendo esto. Entonces, pues no sé si por ahí quedaron algunas dudas o algunos comentarios, si quisieran que repita alguno de los puntos que toqué en la función, digo la función de la presentación, y pues muchas gracias. Sí, pues justo, Fer, vamos a pasar a la sección de preguntas, ¿ok? Ok. Entonces, te digo la primera pregunta. Sí. ¿Todos los sistemas dinámicos tienen puntos fijos y periódicos o hay algunos que tengan comportamientos distintos? Mm, no necesariamente. O sea, no todos los puntos fijos no todos los sistemas dinámicos pueden tener puntos fijos. Bueno, más bien no podrías determinarlo, ¿no? O sea, no, nuestro teorema que manejamos ahorita, por ejemplo, pues nada más te da ciertas condiciones, pero no es reverso. O sea, el que tengas un punto fijo no quiere decir que pues se van a cumplir. O sea, no quiere decir que siempre hay un punto fijo, pues. Entonces, pues no realmente. La siguiente dice, en aplicaciones en otras áreas, ¿para qué nos sirve el teorema de Lee-York? Pues realmente lo que te dice es, pues, muchos de estos modelos, pues, es que más bien depende para qué lo vayas a aplicar. Y en eso va a estar, va a depender la, la aplicación o más bien la interpretación del teorema de Lee-York. Por ejemplo, volviendo al modelo logístico, pues es una población y pues lo que te dice es, pues con este parámetro tu población siempre va a cambiar. Básicamente lo que te dice es, pues, si tú cambias, si tú tienes una función con esto, entonces quiere decir que va a haber algunos valores, más bien va a haber infinitos valores para los que tú vas a poder encontrar cualquier órbita. No sé, vamos a cambiar el ejemplo. Supongamos que en lugar de poblaciones nos referimos mm, a cada cuánto tiempo, no sé, cae el dólar, por decir una tontería. Y si demuestras que tiene un periodo 3 y en consecuencia pues tiene periodo n, eso quiere decir que va a haber valores para los cuales tu modelo va a tener cualquier periodo. Dicho de otra manera, si alguien dice, pues el precio del dólar cae cada 5, digo, perdón, cada 3, entonces va a haber, si tú le metes algún otro valor al otro valor inicial a tu modelo, pues el periodo de tu función puede crecer tanto como tú quieras. Va a haber algún valor que inclusive te puede dar una órbita de periodo 10 millones. Entonces, si tu valor inicial, si de pura mala suerte resulta que tu valor inicial de tu función es 10 millones, pues eso quiere decir que, y tienes la mala suerte de que esa órbita, digo, caes en esa órbita de 10 millones, pues quién sabe qué vaya a pasar por ahí, ¿no? Pueden pasar cosas raras. Realmente la aplicación en otras áreas, pues depende totalmente de qué estés modelando. Ok, la siguiente pregunta dice, aparte del ejemplo del banco, ¿qué otros ejemplos prácticos puedes enseñar que se comporten como sistemas dinámicos? Está complicada. Deja pienso en alguno. La verdad es que esa pregunta es complicada porque realmente, pues, o sea, que tu modelo sea, o sea, todo va a depender de qué estás modelando. Realmente no es que haya un ejemplo práctico como tal, un manual, ¿no? Pues estos ejemplos son sistemas, siempre van a ser sistemas dinámicos, sino pues tú puedes decir, pues yo quiero modelar esto como un sistema dinámico y así se va a comportar. A ver, deja pienso en alguno. Ah, 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 ah. Pues no sé, o sea, supongo, es que no sé, se me ocurren como ejemplos bien bobos, ¿no? O sea, como algo del estilo de, pues si tú tienes una hortaliza y esa hortaliza la revisas cada ciertos meses y tú puedes modelar cuántos frutos recolectas cada ciertos meses, pues entonces tú podrías hacer un modelo que te determine, pues,
qué pasaría si tienes ciertos números de frutos cada mes o cositas de ese estilo. Realmente ahí sí quedo de ver. De ahorita no se me ocurre como algún ejemplo más práctico. Así algo que puedas ocupar en tu día a día, de momento no se me ocurre ninguno. La siguiente dice, ¿podrías darnos un ejemplo práctico de un sistema dinámico caótico para entender mejor a qué te refieres con los 3 puntos de la definición que diste? Mm, pues el modelo logístico es un modelo caótico. El ejemplo que siempre se da para hablar de caos es el clima. Esencialmente, pues el problema que uno enfrenta con los sistemas dinámicos caóticos es que pues uno por lo regular toma mediciones en este caso, por ejemplo, en el clima, toma mediciones del ambiente, ¿no? Tú tienes unos sensores y estos sensores pues recopilan la temperatura, la humedad y lo que tú quieras. El problema es que estos sensores no son exactos, es decir, pues como son físicos, son imperfectos, y pues puede ser que la temperatura sea, no sé, que te gusta 20.32456788 grados, pero tu sensor solo detecta 32.78 grados, ¿no? Entonces, lo que te dice un sistema dinámico caótico, que un sistema dinámico sea caótico, es que por esta pequeña diferencia de decimales, tu función se va a comportar de maneras muy, muy distintas. De hecho, si permiten regresar un poco en las gráficas, pues, o sea, por ejemplo, volviendo a estos puntos, pues tomando el primero, como tú vas a tener órbitas periódicas en todos lados, supongamos que, pues volvemos a este ejemplo, tú tienes algunos decimales de diferencia, entonces tu punto va a estar como por cierto lado y el otro se va a desplazar un poquito. Entonces, en otros temas que no son caóticos, tú podrías como decir, pues el comportamiento va a quedar como acotado, ¿no? Puede ser que se expanda mucho, que se invierta o así, pero el comportamiento de estos puntos va a ser como acotado. El problema con sistemas dinámicos no, porque como puede ser que este punto al final converja a una órbita que está por acá, y este punto, en lugar de que converja a la misma órbita, se te va a ir a otra órbita distinta. Entonces, a pesar de que eran puntos que estaban relativamente cerca, pues se están comportando de manera diferente, ¿no? Después de ciertas situaciones va a estar por otros lados. El que sea transitiva, pues te dice más o menos lo mismo. O sea, tú vas a iterar tu función sobre un conjunto muchas veces y te va a mandar, y quién sabe a dónde te mande, ¿no? O sea, agárrate dos conjuntos bien raros y pues eventualmente, después de muchas iteraciones, vas a pasar por ese conjunto, ¿no? Vas a tener su intersección va a ser distinta del vacío. Entonces, pues básicamente esto es lo que o sea, en ideas muy, muy sencillas, esto es lo que te dice el caos. Como tú no sabes realmente qué puede pasar con tu punto, porque pues vas a tener infinitos puntos periódicos. Eso, y pues donde sea que te pares, siempre va como tener este como comportamiento. Esto es lo que te quiere decir el sistema de caos, y pues digo, va bien un sistema caótico, y pues volviendo al ejemplo del clima, pues por esta pequeña diferencia, resulta que tú vas a querer modelar cómo va a evolucionar el clima en unos meses, y por esta mera diferencia, pues tu sistema va a ser muy distinto a cómo se va a comportar en la realidad por estos errores de medición. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿por qué es necesario el sistema métrico para tener un sistema dinámico? Esencialmente para que se porte bonito, para que tu sistema se comporte bonito. Bueno, realmente esta es la idea general. No, yo lo di así porque bueno, así es como se manejan normalmente sistemas dinámicos discretos. Formalmente, realmente lo que necesitas es un conjunto. Si mal no recuerdo, es que necesitas más bien una función que sea continua y que se pueda y que la composición de funciones forme si mal no recuerdo, es un anillo o un semianillo, cualquiera de los dos casos se cumple. Entonces, realmente tú no necesitas que sea un espacio métrico, solo en este caso ocupamos espacios métricos, porque los espacios métricos se comportan bonito, porque tienen una estructura bonita, por así decirlo. Pero no está restringido a eso, ¿no? Puedes agarrar un espacio topológico cualquiera bueno, no cualquiera, con ciertas características, y también te lo va a cumplir. De hecho, pues realmente a lo mejor muchos pueden decir, pues es que esto de RNR pues está bien fácil, ¿no? Pero realmente es que hay mucha teoría, nada más trabajando con espacios, bueno, con R, con sistemas dinámicos discretos en funciones que van de los reales a los reales.
Entonces, pues sí, no es necesaria acción espaciométrica, nada más lo ocupamos aquí porque tiene un comportamiento bonito y pues ya, realmente es la única razón. La siguiente dice, ¿ya tienes la extensión de la conjetura de Collatz a los complejos? No, todavía no llegamos a esa parte. Digo, por ahí la verdad es que checando foros de internet, por ahí hay gente que al parecer como que también da la suya. Realmente esta extensión no es única, es algo también importante que decir. O sea, hay infinitas funciones que pasan por los puntos de la conjetura de Collatz. Entonces, pues la idea es proponer una que sea pues original, ¿no? Igual en internet, pues al menos no hay muchos trabajos y realmente trabajos escritos y publicados pues no hemos encontrado ninguno. Por ahí hemos estado buscando y no encontramos ninguno. Pero no, todavía no la tenemos. De hecho, pues a lo mejor y con un poco de suerte, pues en un año tal vez esté presentando los resultados de este trabajo. Ok, la siguiente dice, ¿podrías repetirnos a qué te refieres con un conjunto denso en X en la definición de sistemas dinámicos caóticos? Sí. Si quieren, tomemos la idea de los reales. Los reales, por ejemplo, son densos porque tú te puedes agarrar una vecindad. Es decir, agárrate, en el caso de los reales, agárrate un intervalo, del tamaño que tú quieras. O sea, puede ser muy chiquito, muy grande, tú agárrate un intervalo y este intervalo, bueno, se entró en un punto, ¿no? O sea, tómate, por ejemplo, el punto 3 y un intervalo de longitud 1. Tú puedes tomar desde el 2 hasta el 4. Lo que te dice que sea denso es que no importa qué tan grande o chico sea tu intervalo, siempre va a existir un punto adicional al primero que tomaste. Es decir, si agarraste el 3, siempre va a existir un punto adicional. Siempre va a haber un punto, no importa qué tan chico, o sea, pero estamos hablando de los reales, entonces hay infinitos reales. Entonces, esto es tu intervalo lo más chico que tú quieras, tan chico como tú quieras, y siempre va a haber un punto extra. Entonces, en el caso del conjunto de los puntos periódicos, volvemos otra vez a la idea del intervalo. Tú vas a agarrarte un intervalo en R, tan grande o tan chico como tú lo quieras tomar. Y en este intervalo siempre va a existir un punto extra, de tal manera digo, más bien, de tal manera que este punto va a ser un punto periódico. Es decir, tú ese punto lo vas a agarrar y lo puedes iterar muchas veces y vas a volver y vas a volver al mismo punto. Entonces, con eso nos referimos a que sean densos, porque pues agárrate el intervalo que tú quieras y siempre va a haber, no solo va a haber uno, va a haber muchos puntos ahí, ¿no? Va a haber muchos puntos periódicos en tu intervalo. Entonces, pues realmente eso es a lo que nos referimos con que sean densos.